observaciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve el amparo reclama contra la providencia identificada con el número PRO-SAT IAJ DAP UDT-1520-2017 de fecha 30 de marzo de 2017, dictada por la autoridad denunciada dentro del expediente identificado con el número 2003-02-01-03-0006018. La Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituyó en Tribunal Constitucional de Amparo en su sentencia de primer grado fechada el 13 de junio de 2017 consideró: la autoridad recurrida al emitir el acto reclamado procedió conforme a las normas legales que rigen su actuación y no se evidencia violación de ningún derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto porque los artículos en que se fundamentó la autoridad recurrida le impedían que conociera de las diversas impugnaciones planteadas por el postulante, especialmente de lo curso en queja, ya que el artículo 69 del Código Tributario prescribe: toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la administración tributaria, en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. El artículo 70 del Código Ibidem regula: cuando se cometan delitos tipificados como tales en la ley penal relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponderá a los tribunales competentes del ramo penal. Cuando se presuma la existencia de un delito, la administración tributaria deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente, sin perjuicio del cobro de los tributos adeudados al fisco. El pago del impuesto defraudado por el imputado no lo libera de su responsabilidad penal, en la que se observa una clara distinción realizada por el legislador entre las sanciones administrativas y las penas para los delitos, y de las cuales se advierte una autonomía entre una y otra. Además, el tribunal estima que el ocurso que se instó contra el referido rechazo del recurso de revocatoria se instó contra una resolución de puro trámite, contra la que no cabía el mencionado recurso, pues la revocatoria procedía contra la resolución que resolviera el fondo del asunto. De esa cuenta se estima que no se lesionaron ninguno de los derechos que denunció la postulante, en virtud que para conceder el ocurso era necesario que su interposición cumpliera con los presupuestos procesales de viabilidad, como lo que se interpusiera contra una resolución que resolviera el fondo del asunto, lo cual no se cumplió, por lo que imposible era que se efectuara el análisis de fondo por parte de la Administración Tributaria. Se le concede la razón a la Administración Tributaria en cuanto a que, en todo caso, la resolución que posiblemente pudo causar agravio al contribuyente era la providencia PRO-SAT IAJ-DAP-UDT 1306-2017, que resolvió, en virtud que se tramita un proceso penal ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, identificado con la causa 01.078-2005-3811, la Superintendencia de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 69, 70 y 90, ya no es competente para conocer dicha solicitud, siendo el encargado para el efecto el juzgado del ramo penal ya designado, la que resolvió lo pertinente al recurso de revocatoria interpuesto, esto dada la notoria improcedencia del ocurso mencionado y no la señalada, dado lo anteriormente indicado. Aunado a ello, cabe señalar que el postulante fue contradictorio en sus argumentos, pues si bien concretó que el acto reclamado lo constituía la providencia PRO-SAT-ICJ-DAP-UDP-1520-2017 de fecha 30 de marzo del año 2017, al exponer la denuncia de violación de derechos, insistió en que existe una violación al procedimiento administrativo de la Superintendencia de Administración Tributaria al no darme a conocer por la vía legal de los alcances del requerimiento de información número 03-3211-2003. Es decir, la denuncia de violación la hace en relación a un acto que no se señaló como recurrido.
Asimismo, improcedente resulta el argumento de que los resultados de dicha auditoría efectuada nunca me lo hicieron saber administrativamente, ya nunca me concedieron la oportunidad de aportar otros documentos o darme otra audiencia para aclarar o dilucidar los periodos fiscales que me solicitaron, ya que la falta de notificación debió ser atacada conforme al artículo 160 del Código Tributario. No estando el resultado de la auditoría dentro de los actos que deban ser notificados, de ahí que se estima que el amparo debe denegarse por ser notoriamente improcedente en virtud de falta de agravio. Por la forma en que se resuelve el presente amparo por imperativo legal al no determinar buena fe, se condena en costas a la postulante y se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante. Con esos argumentos el Tribunal Agbo resuelve: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Manuel Estuardo Perdomo Reyes contra la Unidad de Delitos Tributarios del Departamento de Asuntos Penales de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Se condena en costas al postulante, se impone al abogado Juan Salvador Soto Hernández la multa de 1,000 quetzales al tenor de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la cual deberá ser efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del tercero día de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes comparecientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Manuel Estuardo Perdomo Reyes, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Salvador Soto Hernández, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados, que tengan un muy buen día. Yo quisiera pedirle al señor presidente que me autorizara por la situación de que se mencionan providencias y para no fallar en cuanto a la pronunciación de un número o la forma en que voy a pretender hacer ver el error que cometió la Sala Cuarta en su resolución. No sé si me poderme auxiliar solo para tomar de referencia ciertas... Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias, honorables magistrados. Efectivamente, se apeló la resolución emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha 13 de junio de 2017, ya que a la hora de revisar en cuanto a las consideraciones emanadas por dicho tribunal, se pudo evidenciar ciertos errores en cuanto a cómo consideró este tribunal el hecho de no otorgarnos el amparo. Como primer punto quisiera indicarles a los honorables magistrados que en ningún momento, como lo hace ver la Sala Cuarta del Tribunal de Contencioso Administrativo, la resolución el agravio es la resolución o providencia pro-SAT-IZJ-DAP-UDT, como lo manifestó el secretario en su lectura, y tampoco en ningún momento se mencionó que el expediente que se está ventilando en la Superintendencia de Administración Tributaria es el expediente 2013-02-01-03-000-6018. He de manifestar que existe error en cuanto a cómo se consideró, en cuanto a considerando que se está establecido en la literal A de dicha resolución, y menciona también que
se hicieron en base a requerimientos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, y estos requerimientos fueron el IF-RC-DF-OF y RCR-03-2311-2003 y 3211-2013. Notificación que la aceptó la postulante, mencionan dicha resolución. En ningún momento en el transcurso de las consideraciones se hace mención a una notificación hecha a alguien en sentido femenino, ¿ya? En ningún momento se menciona a una mujer en este caso, pero en las consideraciones hacen referencia que se hace a la postulante, y de ahí deviene en parte la toma de decisión en cuanto a la negativa de este amparo. Como otro punto quiero manifestar, ese no era el requerimiento que se le hicieron al señor Manuel Estuardo Perdomo Reyes. Es totalmente distinto al que supuestamente le notificaron a una persona que no fue a él directamente. Otra cosa que quería manifestar a los honorables magistrados, que en una de las consideraciones, específicamente en la literal G, el tribunal viene y hace mención a lo siguiente: contra la resolución antes descrita, el contribuyente interpuso curso en queja, el cual en providencia pro-SAT-IAJ DAP-UDT 1520-2017 de 30 de marzo de 2017, la Intendencia de Asuntos Jurídicos del Departamento de Asuntos Penales, Unidad de Delitos Tributarios, resolvió, en virtud de que se tramita un proceso penal ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en la Corte de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, identificado como 01078-2005-3811, la Superintendencia de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 70, 69, 70 y 90, pero no menciona de qué cuerpo legal. Y avala esta situación el tribunal y se procedió, mencionó el tribunal que la Superintendencia de Administración Tributaria procedió conforme a las normas que rige su actuación, y esto en los artículos en que se fundamentó la debida resolución. Honorables magistrados, esto deviene de un acta donde a mi cliente en el 1 de agosto del 2003 le hacen un requerimiento para solventar periodos fiscales del 2000 al 2001. De ese requerimiento se presentan las pruebas pertinentes, y en ningún momento del acta que menciona en la cláusula número 4, mencionan que posteriormente le van a hacer saber los alcances o las resultas de esa investigación realizada en su oportunidad por los auditores de la SAT. Cabe señalar que posteriormente a esto fue en el 2003, en el 2004 aparece una resolución donde se dicta una audiencia que nunca le fue notificada a mi cliente, y esa audiencia creo que tendría que obrar dentro del expediente, pero se la hago mención a los honorables magistrados que es la Providencia-AUD-DF-CRC-55175 000-6018-2003 de fecha 21 de enero del 2004. O sea que en el 2004 le habían dado audiencia a mi cliente para que se pudiera pronunciar en cuanto a al acta donde le habían requerido información, pero esta nunca se lo notificaron. Posteriormente, en el 2005, presentan una denuncia penal en contra de mi cliente, y es hasta el día de hoy es de que se está conociendo esta situación, ya que él tenía una orden de captura, y por esa razón fue que se logró enterar de un montón de situaciones que pasaban dentro del presente expediente que se mantiene en el Juzgado Segundo. Quiero acotar a los honorables magistrados de que sí, efectivamente, se violenta el debido proceso consagrado en el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, aunado con el artículo 12 de la Constitución Política de la República, ya que mi cliente tiene el derecho de defensa, tiene la oportunidad para poder venir y defenderse, y ellos quebrantaron ese procedimiento por parte de la Superintendencia de Administración Tributarias,
Y aunado a eso, es un deber del Estado garantizar la seguridad jurídica. En este caso, prácticamente obviaron seguir la actividad administrativa que tenían y se dedicaron directamente a iniciar la actividad penal. Mencionan en los memoriales de la Superintendencia de Administración Tributaria que pasaron 14 años para que mi cliente viniera y se pronunciara en cuanto a la situación que se ventila en el fisco. Pero no es así, fueron 14 años que ellos no se dieron a conocer para que se pudiera venir y dilucidar esta situación. Honorables magistrados, con todo respeto, solicito que se acoja a este recurso de apelación, que se declare con lugar la acción de amparo interpuesta por el señor Manuel Estuardo Perdomo Reyes, y resolviendo conforme a derecho, sea aceptada la misma y se le conceda el plazo, la resolución, para él poder venir y dar a conocer cuáles son los alcances que le realizaron de la evaluación de los periodos fiscales que se llevó a cabo en el 2003. Únicamente no más. Muchas gracias, abogado Soto Hernández. Continúa la audiencia con la intervención de la autoridad enunciada en el presente amparo, que es la Unidad de Delitos Tributarios del Departamento de Asuntos Penales de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, abogados presentes. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, me permito manifestar en cuanto a esta acción de amparo lo siguiente. La Superintendencia de Administración Tributaria, como órgano fiscalizador y recaudador, estipuló en el año 2003 que habían indicios de incumplimiento a obligaciones tributarias. Por dicha razón fue que en el año 2005 denunció tal situación, amparados en el artículo 70 y 90 del Código Tributario, que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria que cuando se conozca de ilícitos o presunción de delitos, acudirá inmediatamente a hacer la denuncia correspondiente. Amparado en ello fue que presentó la denuncia en el año 2005. Por consiguiente, manifestamos que al existir indicios de ilícito tributario y tramitándose en el juzgado segundo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, la causa 3811-2005, es que se abstuvo de seguir conociendo en el ámbito administrativo. Conocimiento que tiene el amparista de tal situación. Por dicha razón, nosotros como Superintendencia de Administración Tributaria estamos en total acuerdo con la sentencia emitida el 13 de junio del 2017 por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, y solicitamos que la misma sea confirmada, se declare sin lugar el recurso de apelación, ya que de conformidad con el artículo 70 y 90, la causa se continúa por delitos tributarios. La Corte de Constitucionalidad, en cuanto al artículo 70 y 90, ha manifestado en varias sentencias, que solicito al magistrado presidente dar lectura a esos expedientes. Al lugar, puede hacerlo. En los expedientes 4481-2008 y 4211-2009 y 4150-2011, que la Administración Tributaria, en el uso de sus facultades y de acuerdo al artículo 70 y 90 del Código Tributario, tiene que denunciar cualquier ilícito que él dilucide en el ámbito administrativo y abstenerse de seguir conociendo en ese ámbito. Por lo cual solicito, como ya dije, que el recurso de apelación sea declarado sin lugar y se confirme la sentencia venida en grado.
Gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo. Continúa la audiencia con la intervención como terceros interesados de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Edwin Alberto León Pineda, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado. Buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad y demás abogados presentes. Solicito previamente a la exposición de mi criterio solicitar al honorable presidente de esta Corte su avenia para poder proceder a leer breves extractos de una definición doctrinaria y de unos autos emitidos por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. En este caso, honorables magistrados, de conformidad con Eduardo Ferrer MacGregor, autor del libro La acción constitucional de amparo en México y España, el amparo no es una vía directa a la cual pueda acudir, sin más, cualquier persona que entienda lesionados sus derechos o libertades, sino su naturaleza extraordinaria lo configura como un camino que se abre cuando ya se ha intentado, sin satisfacción para el agraviado, la defensa de aquellos derechos y libertades ante los tribunales ordinarios a los cuales se encomienda la tutela general. En este sentido, honorables magistrados, esta representación considera que no es procedente emitir una opinión de fondo en cuanto al presente amparo, toda vez que no se observa y no se cumple con el principio de definitividad, principio procesal indispensable para poder conocer el fondo del mismo. En este caso, de conformidad con la relación de hechos manifestado en el memorial de amparo, se establece que si bien se presenta una solicitud ante una dependencia de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue rechazada liminarmente. En contra de esta resolución, lo que pudo haberse impugnado fue a través de una nulidad, la nulidad regulada en el artículo 160 del Código Tributario. De conformidad con este artículo, establece ciertos plazos para proceder a interponerlo y concluye este artículo estableciendo que dicha resolución será inimpugnable. En ese sentido, honorables magistrados, de haber sido realizado, haber sido impugnado de esa forma la solicitud inicial a través de la providencia que ya conocemos, se pudo haber incoado una acción de amparo inmediatamente. Es decir, no se pudo haber intentado una serie de impugnaciones, en este caso en forma desafortunada para el amparista, y lo cual impide conocer el fondo del presente amparo. En ese sentido, me permito darle lectura a un extracto del auto de fecha 17 de agosto de 2015, dentro del expediente 3280-2015, emitido por esta honorable Corte de Constitucionalidad en cuanto al principio de definitividad. En los casos en que el postulante acude en amparo directamente sin promover los procesos establecidos en las leyes ordinarias por los cuales podría dilucidarse y reparar el supuesto agravio que denuncia, incurre en una situación insubsanable que condiciona ineludiblemente a la emisión de un pronunciamiento denegatorio de la protección constitucional. En ese sentido, como ya lo manifesté, procedo a darle lectura a un extracto del auto de fecha 22 de junio de 2016, dentro del expediente 2192-2016, emitido siempre por esta honorable Corte de Constitucionalidad, que indica lo siguiente: uno de los presupuestos que de forma ineludible deben verificarse en el planteamiento del amparo es el de definitividad del acto de la autoridad que se indica como agraviante. Esto es, que el afectado haya agotado todos los mecanismos idóneos que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico para reparar en la vía ordinaria la vulneración a derechos fundamentales que pretende denunciar. A contrario sensu, si se plantean una serie de impugnaciones inidóneas, tampoco se cumple con este principio, es decir, el de definitividad, porque la respuesta que se trae a conocimiento al Tribunal Constitucional ya no es la definitiva, que puede contener el agravio denunciado, sino que tal definitividad se ha diluido en decisiones de la autoridad de denegatoria o de rechazo de recursos inviables, que técnicamente no pueden contener el estudio del fondo del asunto dada su inidoneidad, es decir, ya no contienen la respuesta definitiva sobre el asunto del que se resiente agravio. En este caso, honorables magistrados, el Estado de Guatemala concluye
y solicita atentamente que se declare sin lugar, en este caso, la apelación de la sentencia impugnada, toda vez que no se cumple con el principio de definitividad y por lo tanto impide un conocimiento de fondo del tema subyacente en este amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado León Pineda. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados, magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señores abogados, señora abogada que me ha antecedido en la palabra. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales está de acuerdo con lo resuelto y considerado por la sentencia emitida, el 13 de junio de 2017 por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto tendiendo a que de conformidad con las actuaciones se establece que el postulante solicitó se le indicara respecto a los hallazgos que habían sido dilucidados por la Superintendencia de Administración Tributaria. En contra de la providencia en la cual la SAT le hace saber que ya se inició un proceso penal, él interpone un recurso de nulidad. Al ser declarado sin lugar, se interpone un recurso de revocatoria. En contra de esta revocatoria interpone un ocurso. Este ocurso es el que es declarado sin lugar, indicando, como ha expuesto la Superintendencia de Administración Tributaria, que ya existía un proceso penal iniciado en su contra. Esta resolución última del ocurso es la que él viene a señalar como acto impugnado dentro de la presente acción de amparo. En tal sentido, se advierte que dicha resolución ha sido emitida de conformidad con los artículos 5, 152, 154 y 155 de la Constitución Política de la República, los cuales recogen el principio de legalidad administrativa, del cual esta honorable Corte ha indicado, si el señor presidente me permite, solo leer el extracto de un expediente de esta. Puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. El principio de legalidad contenido en los artículos 5, 152, 154 y 155 de la Constitución implica que la actividad de cada uno de los órganos del Estado debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas que les son asignadas por la Constitución y las leyes. Esto lo ha indicado esta honorable Corte en el expediente 1922-2009, sentencia de fecha 30 de julio del 2009. Así también ha indicado en el expediente 876-2003, sentencia del 4 de diciembre de 2003. Esta honorable Corte ha indicado en reiteradas oportunidades y esta doctrina es la que debe al ser aplicada en este caso, en el cual se advierte que se han intentado dos recursos que han sido inidóneos. Por lo tanto, al declararse sin lugar ese recurso que él planteó, se ha actuado conforme a derecho y sin que exista agravio alguno por parte de la autoridad impugnada al emitirse el mismo, encontrándose también de conformidad o dictada de conformidad con los artículos 69 y 70 del Código Tributario. Es también importante advertir que dentro del procedimiento administrativo el postulante bien pudo haber hecho uso de los mecanismos legales establecidos en la ley, tal como lo establece el artículo 127 y 160 del Código Tributario. En tal sentido, esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar. Se confirme la sentencia de fecha 13 de junio del 2017, emitida por el Tribunal de Amparo de primer grado, denegándose la acción de amparo solicitada por el señor Manuel Estuardo Perdomo Reyes en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.